Buenos días, hoy estamos aquí en Sexto Sol otra vez, aquí ahora acompañándonos tan hermosamente por Clarita Es un gusto estar aquí contigo. y de aquel lado en la cámara Jonathan, que también va a participar. Pero bueno, hoy es un asunto muy histórico, pero esto nos va a servir como base para entender mejor todo esto de los mayas y todas las culturas y a nosotros como humanidad. Bueno, hoy vamos a hablar, Clarita, sobre cómo fueron las etapas geológicas y cómo fue que aparecimos nosotros como seres humanos. Okay. ¿Cómo empezó todo? ¿Has escuchado de cómo empezó todo? Mi único antecedente fue la explosión del Big Bang. Exacto. Es de acuerdo a la ciencia. Pero si nosotros nos vamos a la Biblia, pues está el Génesis. O si nos vamos a Tolkien, también tiene un libro que se llama El Silmarillion, que dice cómo fue, o hay muchas historias, de verdad, en cada cultura te vas a encontrar cómo fue que antes, cuál es la teoría de cuando no había nada. Y de pronto, una gran explosión. O sea, y cada quien lo dice como quiere, ¿no? No había nada, el silencio. Y de pronto, ¿no? Bueno, para la ciencia, esa explosión fue hace 12.000 millones de años. A ver, son 3, 6, 9, 12 números. O sea, el número 12 y luego 12 ceros. 12.000 millones de años. O sea, 12, luego 1000 y luego millones, otros, o sea, 12 con 6 ceros y luego otros 6 ceros de que son millones. Y bueno, en ese tiempo, después de que fue la gran explosión, todo era fuego. Yo me imagino que no fue en un segundo, ¿no? Sino en unos miles de años. O sea, como si se estuviera cocinando la madre tierra. Pero todo el universo y todo lo que no conocemos. Por eso la temperatura ascendía a 3000 grados. Todo, todo estaba hirviendo. Todo estaba incandescente. Eso, cuando estaba a 3000 grados, fue hace 11.000 millones de años. O sea, un millón posterior, todo Ajá, era fuego. ajá. No tenemos idea cómo fue el boom de la creación, solo del Big Bang, pero solo la ciencia tiene hace 11.000 millones de años, todo estaba incandescente. Uh-huh. Entonces, hace 5.000 millones de años, el Sol se creó. O sea, ¿cuántos millones de años? Miles de millones de años pasaron para que de pronto un pedacito de fuego se quedara separado de otros pedazos de fuego. O sea, 6 millones. 5 para 12, 7.000 millones de años. Qué impresionante. Es que ni siquiera lo podemos imaginar. Por eso en todas las culturas hay historias del mito de la creación. Y todas son así de mis respetos, porque nadie tiene idea. O sea, solo nosotros podemos tener una idea cuando vemos un fueguito y sale una chispa y te quema. No tenemos idea. Pero qué impresionante tener ese registro. Sí, la ciencia. Sí. Y bueno, entonces la creación de la Tierra fue un poco después, hace 4.600 millones de años. O sea que se quedó el Sol y un pedacito, así chiquitito, la Tierra. Hace 4.600 millones de años. Luego, bueno, primero todo estaba caliente. Tuvieron que pasar otros 1.000 años para que se pudieran reconocerse las primeras células. O sea que las primeras células se registran hace 3.500 millones de años. A ver, ¿qué va de 12.000 millones de años a 3.500? Pues mucho, ¿no? Proceso para que se dé la vida. Ajá, para que se dé así, de pronto,
una célula, ¿no? Literal como la semillita, ¿no? Sí, ajá. La humanidad. ¿Y qué crees que sigue, Clarita? Que no hay registro. Ya no hay registro. El 87% de la historia de la Tierra no tenemos ni idea cómo fue que esa semillita hizo los primeros organismos. O sea, no hay idea, no hay manera, no hay registro, nadie sabe. No hay algo que haya resistido el tiempo para decir, no, aquí sí, de células se hicieron un primer, ¿no? No hay. Hasta los primeros organismos están en las 3 primeras etapas geológicas, que ahorita las vamos a explicar. Pero antes de estas 3 etapas geológicas, la primera, la segunda y la tercera, que se llama paleozoica, mesozoica y cenozoica, vamos a dejarlo en primera, segunda y tercera. Okay. Antes de esto fueron el 87% de la historia de la Tierra. 87, o sea, el 87% de mi edad, o sea, que tengo conciencia nada más de los últimos 4 años. Ay, tengo 15, no es cierto. Es mucho, ¿no? Es mucho que no tenemos idea. Bueno, solo de lo que tenemos idea vamos a seguir hablando. Y eso ya es demasiado interesante. Y nos da mucho que pensar. Uh-huh. Bueno, la etapa primaria fue cuando aparecen los trilobites, así los primeros, esos que vemos así, con forma de espiral, ya, esos ya son organismos ya con concha y eso, y ya, estos ya son nuestros primeros seres ya vertebrados, que todavía se pueden encontrar donde hubieron mares, en las primeras etapas prehistóricas, fueron los primeros animales de los que se sabe. ¿Mm? Y luego, eso fue de 570 millones de años hasta 285 millones de años. Ahí ya aparecen los musgos, los reptiles, los helechos, las primeras coníferas. Y cuando ya aparecen las primeras coníferas, o sea, haz de cuenta que los pinos es lo último de lo último. De la creación de lo último. Y de la flora, lo último, o sea, de todas las plantas, son las flores. Por eso en nuestras culturas ancestrales, las flores tienen un significado muy, muy especial. Solamente si lo vemos desde un punto de vista de evolución, es muy interesante porque ponen que tu camino sea lleno de flores. ¿Sí? Es en relación a esta información. Bueno, primero los reptiles, eso ya lo sabemos, y luego los peces, los reptiles. Así la vida se originó en el agua, porque estaba todo incendiado en esta tierra y luego se fue enfriando, y como se fue enfriando se evaporó el agua y entonces aparecieron las lluvias, los lagos, y el agua la vida se originó en el agua. Uh-huh. Y bueno, con la aparición de las coníferas y que se extingan los trilobites, o sea, los primeros seres, entonces ya se termina la primera etapa. Uh-huh. El paleozoico. Uh-huh. Y luego sigue la mesozoica, que meso en medio, luego sigue la mesozoica. Y ahí, déjame ver porque ahí aparecen los dinosaurios, los mamíferos, las aves, que ya eran reptiles. Y también se extinguen muchos tipos de flora, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esta época de en medio están los grandes dinosaurios. Y cada vez que vemos una de esas fotografías de dinosaurios, vemos como unas como palmeras y helechos muy grandes. He visto que allá en Australia todavía hay helechos gigantes abajo de los
¿cómo se llama ese árbol de Australia? Abajo de esos gigantes hay unos helechos gigantes, pero como hay, como los árboles, ¿cómo se llaman esos que les llaman gigantes? Los árboles que se llaman gigantes, vamos. Que aquí secan todo, pero allá. ¿Ceibas? No, los eucaliptos, esos son de Australia. Entonces allá sí son gigantes los eucaliptos y también los helechos que están abajo, y abajo hay agua. O sea, es su conjunto, es su lugar donde tienen que estar. Aquí se ponen un eucalipto y seca todo alrededor, pero allá es un ecosistema cerrado impresionante. Okay. A lo que iba es que allá hay helechos gigantes todavía. Bueno, entonces, el segundo periodo, que se llama Mesozoico, se divide en Triásico, Jurásico y Cenozoico. No, Cretácico. Bueno, en el primero es donde aparecen los dinosaurios y los primeros mamíferos también. Y en el Jurásico es donde los dinosaurios están así, por eso Jurásico. Los reptiles voladores y todo, o sea, como su manifestación más grande. Y en el último aparecen las flores y se extinguen los dinosaurios. Tampoco parece como casualidad, ¿verdad? Así lo más hermoso y se extinguen los grandotes, ¿no? Que aplastaban la tierra, no sé qué me imagino cuando pienso en eso. Bueno, entonces vamos a entrar a la tercera etapa, que se llama Cenozoica. Como centli, como maíz. Bueno, se divide en 4: Paleoceno, Oligoceno, Mioceno y Plioceno. Entonces, ahí, como ya hay florecitas y ya no hay grandes dinosaurios, los mamíferos empiezan a crecer más grandes. Ellos empiezan a ser los grandes. Y, hola, chiquita. Tan mero en la cámara. Bueno, vente por acá. Y entonces aparecen los mamíferos actuales, incluyendo los simios. Okay. Y simios no es lo mismo que homínidos. O sea, porque tú vas al zoológico y ves los orangutanes, los titis que están chiquitos, bueno, toda esta variedad que son como nosotros, que tienen 2 patas y 2 brazos. Los de aquí de América no tenían cola, pero tienen cola, pero los de el viejo mundo no tienen cola. Y bueno, en el Mioceno, que es la tercera parte, es donde aparecen muchísimos simios en África, donde ahorita están los orangutanes, ¿no? Y por primera vez aparecen los homínidos. ¿Qué son los homínidos? Como nosotros, o sea, no exactamente como nosotros, pero ya no tienen cola y ya no tienen los brazos igual de fuertes que las patas para subirse, pues como... Sí, como... Ya es la constitución igual a nosotras. Y me imagino que su comportamiento ya era diferente. Es que se bajan de los árboles. Ahí hay toda una teoría. Ay, ahorita me olvidé. El desarrollador de esa teoría, la ciencia aquí está ya bien avanzada en estos estudios. Impresionante, o sea, imagínate cómo es que una vez decide alguien, un ser, incorporarse y caminar. ¡Ay, torpe! ¿Cómo crees que se camina más rápido? ¿En 4 o en 2? 4. Exacto, y decidió levantarse y ser más lento. Y también perdimos pelos, vello corporal. ¿Eso es parte como del pensar o qué? O sea, el reflexionar, detenerte y hacer un cambio. Ajá, así es, Clarita. Y esto lo podemos ver en el signo de Ajpu. Ajpu es el ser humano y es el que dice la teoría exacta, el que acepta el reto. El cambio. Sí, el cambio, y mucho más que un cambio, es como
acepta también ser vulnerable, porque nosotros al hacernos lentos y al dejar de tener el cuerpo tan cubierto, nos hacemos vulnerables, más vulnerables, y entonces se desarrolla el pensamiento más, ¿no? Entonces, como vamos a seguir viendo, empieza a cambiar la forma de la cabeza y el cerebro, no tanto el cuerpo. ¿Ok? Interesante. Bueno, y entonces en el último, aparecen los homínidos hace 25 millones de años. 25 millones de años. Anótenlo y aquí va a aparecer una grafiquita donde aparece esto, pues detalladamente. En el Plioceno se extinguen los mamíferos enormes, o sea, el mamut, el dientes de sable y entonces los homínidos se multiplican. Okay. Uh-huh. Y de todas maneras, las primeras casas de los homínidos eran cuevas, porque ¿de qué otra manera te vas a defender de un dientes de sable? O sea, no hay manera. Ahí en Cuatro Ciénegas, Coahuila, se ven así claritos como hay como cuevas en las laderas de los cerros. Cuando veo una ladera así, me imagino que hay cuevas y que ahí vivían, ahí era zona de vivienda de los antiguos, de los primeros, porque de qué otra manera te vas a defender de los grandes mamíferos. O sea, sin pelo, sin poder correr rápido, ¿cómo te vas a defender? Tenían que hacer una defensa física, ¿no? Bueno, aquí seguimos. Me imagino que también es donde encuentran las primeras pinturas o... No, Clarita. Esto es algo súper, súper importante. Solo son homínidos. Ok. Ahorita es lo que va a seguir. Muy bien. Y eso es tan importante que cuando empezamos a hacer pinturas en las cuevas, es el Homo sapiens. O sea que el Homo aquí vamos, justo ese es el tema. La postura erguida nace con el Ramapithecus hace 8 millones de años. Luego, el Australopithecus ya no tiene vello. Eso fue hace 6 millones de años. Luego, el Homo habilis es el primero que talla la piedra. Eso fue hace 2.5 millones de años. El Homo habilis ya... Es que imagínate, una cosa es que te incorpores y otra cosa es que seas hábil con las manos. O sea, ¿en qué momento nuestro pulgar se opuso a los dedos? Porque nadie más puede hacer esto, ¿sí sabes? Sí, solo. La precisión. Entonces, ¿en qué momento sucedió? Con el Homo habilis hace 2.500 millones de años. 2.5 millones de años. Sí, ahí está, ¿verdad? Y ahora aparece el Homo erectus en la primera glaciación. Aquí ya estamos hablando de los cambios bruscos de temperatura, cuando todo se hiela, ¿no? Cuando... Sí, las glaciaciones, la primera glaciación. O sea que venimos de mucho calor y se puede como que aclimatando. No, más bien las glaciaciones se refiere a que todo se congeló. Y después llegamos a totalmente frío, ¿no? Ajá. O sea que venimos de totalmente frío, se aclimata y vamos a totalmente frío. ¿Y eso qué significa? Que necesitábamos el fuego. Ok. El homínido que sobrevivió fue el que ya tenía el fuego. No podías sobrevivir a tanto frío. O sea, ya no había unos depredadores que te mataran. Pero el frío. Okay. Hace 1.5 millones de años se termina la primera glaciación y empieza las eras cuaternarias. Y aquí
Eh, ¿Podemos poner tiempo? Gracias. Necesito eso, no lo leí, no lo busqué y necesito eso. Mira, aquí están todos los... Mira, aquí hace 7000... Eso es hasta el 700. Te digo que tú siempre te adelantas, Clarita, pero está muy bien que te adelantas. Es que necesito cómo se llama este tiempo. Es que aquí ya estamos en el Mioceno todavía. Ok. Edad de piedra. ¿Dónde está la edad de piedra? Era cuaternaria, lo negro. Y esta es la era cuaternaria. ¿Y entonces cuál es la terciaria? Ajá. Ok, y la cuaternaria en paleolítico inferior, medio y superior. Ya, nada más voy a leerlo porque ni siquiera lo leí, perdón. Ya voy. Está bien. Uh-huh. Ay, no se llamaba mamut, era uno más grande que el mamut, el anterior del mamut. ¿El búfalo? No, ese todavía hay. Pues ya casi terminamos. Y además ni se ve. A ver, voy a cambiar. Más. Bueno, ahí se ve. A ver, entonces, bueno, ya. Tú nos dices. ¿Ya? Ok. Bueno, tiempo. Okay. Entonces, ya está el homínido, maneja la piedra y se termina la era terciaria, ¿ok? O sea, la edad de piedra. Okay. Entonces, si llamaban aquí a los mayas seres de la edad de piedra, en realidad es una ofensa, porque en la edad de piedra era cuando apenas aprendimos a manejar la piedra. Okay. Por eso es importante saber estas cosas, porque sí hay antropólogos que han llamado así a los mayas, y no es cierto. Necesitamos saber estas cosas. Muy bien. Pero ahora sí, yo me equivoqué y no me acordaba. Y hay una edad cuaternaria, que es donde ya estamos hablando de glaciaciones y de tipos de homínidos. Okay. Uh-huh. Y bueno, está en el hace 800,000 años, ya no estamos hablando de millones de años, se extingue el Homo habilis. O sea, ya no era suficiente con manejar la piedra y con defenderte con piedras y con raspar con piedras, ya no era suficiente. El que termina la primera glaciación es el que conoce el fuego. Eso fue hace 700,000 años. 700,000, bueno, eso ya se entiende, ¿no? 700,000. O sea que hace 700,000 años Sí. empezaron a, digamos que a cocinar o a trabajar con el fuego, utilizar el fuego para su sustento. Aunque sea para calentarse. O sea, si ya lo usaron para calentarse, ya sobrevivieron. Porque imagínate vivir en hielo, ¿sí? Y que, sí. Se extinguieron, que se pudieron extinguir muchos tipos de animales por el frío. O sea, ahí vemos esa película de la era de hielo, ¿no? Sí. O sea, fue un gran cambio para todos. Y bueno, ahora empieza la segunda glaciación en el 600,000. Y ya para ese momento el hombre domina el fuego.
y caza grandes mamíferos, obviamente los cocina y se hace pieles, ¿no? Entonces se termina la segunda glaciación en el 300.000. O sea, estamos del 800, del 700 pasamos al 300.000. Ahí se termina la segunda glaciación. Pasaron 400. Ajá. Ahora empieza la tercera glaciación. Hace 200.000 años. Pues estamos en ella. No, Todavía eran 200. no. Ahorita te digo cuándo se termina. Y en ese es muy importante del 200.000 años, porque los científicos ubican que el Homo sapiens fue hace más de 100.000 años. Y hay otros que dicen, no, 160.000 años. Y otros que dicen 180.000 años. Pero bueno, los más aventurados dicen hace 200.000 años apareció el Homo sapiens. Significa que hace 200.000 años ya, o sea, el fuego también nos hizo hacer pinturas, ¿no? Es la ceniza, el carbón, la caliza, bueno, un montón de piedras que al cocerse se hacen, pues, pintura, ¿no? Y bueno, ahí aparece el Homo sapiens, muy, muy importante. Hace 100.000 años se termina la tercera glaciación. 100.000. 100.000. Hace 90.000 se extingue el Homo erectus. Y la cuarta glaciación, esa sí es la última, fue hace 80.000 años. 80.000. Más adelante veremos cómo hace más de 80.000 años, o sea, hace ya 100.000 años, cuando se terminó la glaciación, ya podían entrar a América. Ok. Es que tenía que, ajá, o sea, de hecho tenía que estar todavía la glaciación para que hubiera un hielo continuo y no tuvieran que meterse al agua. Ese fue como el estrecho de Bering. Ajá, por eso a Beni, que es un gran arqueoastrónomo, dice que esa fue como la que pudo ser la primera cruce de los primeros, ¿no? O sea, pudo ser porque en realidad los registros están, los registros de cerámica aquí en América están desde hace 40.000 años. Ya estamos hablando de números medibles, ¿no? Ya más cerca. Ya 40.000, bueno, ya. Sí. Pero bueno, nosotros en esta tabla seguimos con hace 80.000 empezó la cuarta glaciación. Ajá. Hace 40.000 se registra el primer poblamiento de América. O sea, todo esto que te estoy diciendo es ciencia. Eso no es chiste ni cuestionamiento. Lo encuentras en un libro de la SEP, lo mismo que encuentras en un libro muy, muy preciso sobre antropología. O sea que esta información ya es de dominio público, totalmente científica y datada y comprobada, ¿sí? Agradezco mucho que nos recuerdes cómo ir a través de la línea del tiempo de esta manera, porque es más tangible el conocimiento en uno, desplazarnos y ver la continuidad, ¿no? De cómo estamos ahora y prácticamente por el tiempo que ha pasado, ¿no? Bueno, ya estamos en 40.000 años y de 35.000 años para acá ya se dice que es el Paleolítico Superior. Por cierto, ese es el tiempo donde los mayas y los mexicas, bueno, estas cuentas mesoamericanas dicen que es esta último sol, o sea, esta última era, desde hace 3.000 años. Okay. Hasta ahorita. Esta cuenta que se terminó en el 2012 empezó en el 3.100 y tantos. Ahora sí, esta es la continuidad del tiempo. Ajá, ya estamos hablando de lo que de los calendarios, ¿no? Pero bueno, para la ciencia, en el 3.500 es el Paleolítico Superior, o sea, esta época en la que estamos. Y bueno, hace 30.000 años ya se manifestaba el lenguaje abstracto. Aquí tengo algo que decir. La semana pasada fui a una
con el de neurología del hospital infantil, el especialista, o sea, el jefe máximo de todos ellos. Y resulta que del Homo habilis, que estamos... ¿Hace cuánto te dije que fue el Homo habilis? Hace 2 millones. Sí, 2.000 millones de años, sí. ¿Sí? En la tercera generación. Ajá, bueno, del Homo habilis al Homo sapiens hay 2 regiones que se desarrollan en el cerebro. La frontal, y ya que se desarrolla la frontal con el Homo sapiens, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el Homo sapiens de hace 200.000 años al Homo sapiens actual? El lenguaje, solo el lenguaje. O sea, con la frontal se desarrolla la habilidad de hablar. No, el lenguaje está acá, la toma de decisiones está acá. Okay. Entonces, lo que no tenía el Homo habilis es esto, y el sapiens tiene esto. Pero del sapiens de los primeros años al sapiens de ahora es el lenguaje. Ok. Uh-huh. El lenguaje. Del lado izquierdo, el lenguaje. Perfecto. Ajá. Interesante. Bueno, entonces ya estamos aquí, ya estamos que hace 30.000 años está el arte figurativo. O sea, ya complejidad en la comunicación. Hablada y pues dibujada, ¿no? Y hace 27.000 años ya empiezan las estatuillas femeninas, que todas los registros de barro y esto son primero femeninos. O sea, primero fue a la mujer. Ajá, o a la feminidad, o a la vida. A la creación. Ajá, pero se representaba con formas, estas de mujeres regordetas. Y hace 25.000 años, se extingue el hombre de Neandertal. El hombre del Neandertal ya se hacía tatuajes, vivía o sea, si ya se hacía tatuajes, te imaginas la complejidad ya. Si ya ya hacían cabañas, ¿no te dije desde cuándo? No, solo hablamos de que empezaron a vivir Desde hace 200.000, ¿no? en cuevas. No, ya hacían cabañas desde... Dios, por favor, tenemos que ver esto más claro. Bueno, ya, si ya se... Necesito lo de las cabañas. Qué bueno que puede... La última etapa de glaciar, y fue cuando pasaron el... Ahí está, cabañas. Sí, hace 200.000 años, o sea, el Homo sapiens, en el tiempo del Homo sapiens, empiezan a pintar y también ya hacen cabañas. Okay. Bueno, si hace 200.000 años ya hacíamos cabañas, hace 25.000 años ya es como, ¿qué más les falta, no? Si ya tienen el desarrollo del lenguaje, como a todo lo que da, ¿no? Bueno, ya también hace 25.000 años ya existen las diferencias raciales. Y hace 23.000 años ya hay primeros registros de cerámica. Ay, perdón. Hace 40.000 años ya entraron en Australia. Ya había seres humanos en Australia. Y dice aquí que hace 23.000 años ya había registro de cerámica en el Nuevo Mundo. No recuerdo dónde saqué esta tabla, pero seguramente fue de antropólogos, de buenas fuentes. Bueno, a ver, ¿qué nos deja esta información? Es que cuando vemos a las tablas mayas, decimos, están bien locos y les gustaba jugar con la matemática. Claro. Pero estamos hablando de que el ser humano, si no exactamente como somos, pero sí constitucionalmente, podía comunicarse con otros homínidos, por ejemplo, con los neandertales,
que coexistíamos, sapiens y neandertales. ¿Por qué nosotros sobrevivimos y por qué los neandertales no? Hay historias que dicen que, como dice el Popol Vuh, tal vez eran seres de piedra, ¿no? Que existieron antes, pero tenían que acabarse porque eran más duros. Qué sé yo, no. Esa es una de las teorías, muchas que hay. Pero en verdad podemos profundizar en todo esto y pensar qué nos hace humanos. Vuelvo al signo de Ajpu. Decidimos incorporarnos, perdimos habilidades que teníamos y ganamos otras. Y nos hacemos precisos y nos hacemos hábiles. ¿Y qué pudo ser desde que empezamos? ¿Cuántas historias no se dieron desde que empezamos a ser hábiles? Nosotros creemos que la historia fue desde hace 2000 años, o desde hace 3000 años, o desde hace 4000 años, y a los que están les decimos hombres de piedra, y no, los hombres de piedra fueron hace 800,000 años. El fuego fue hace 700,000 años. ¿Qué historias no se dieron en el fuego? Por eso este hombre que se llama Enrique Florescano, que acaba de fallecer, hizo un libro que se llama Memoria Indígena, que solamente él quiere validar que los sistemas de transmisión oral eran complejos y válidos. Y que nosotros ya porque tenemos computadoras y papeles, creemos que ya lo sabemos todo, pero esos sistemas eran efectivos porque mantenían vivo el conocimiento. Entonces ahora nosotros nos extrañamos, ¿no? Acabamos de ir a Cámbaro a ver esas extrañísimas piezas en este museo tan bonito. Y a veces nos da a la imaginación, y yo no sé si la imaginación y la literatura nos lleve más directo a todo lo que pudo ser en toda esta evolución de nuestro lenguaje y de nuestro entendimiento y de nuestra observación de la naturaleza, que yo pienso que como los mayas están hablando de la personalidad del tiempo, pudo ser otras personalidades del tiempo donde había otros desarrollos de nuestro cerebro, de nuestro pensar, de nuestro sentir, de nuestro corazón, de nuestro compartir, que pudieron ser igualmente válidos que esta o más. O sea, se me ocurre, y esto lo saco de la literatura, insisto, el tiempo de cómo convivían en los... Ah, no, esto es ciencia también. Sí, la del clan del oso cavernario tiene el último libro, pura investigación sobre eso. Cómo convivían en el tiempo de las matrilinajes, ¿no? Cuando con que fuera hijo de la mujer era suficiente. No, en realidad no importaba quién era el papá. Con que fuera hijo de ella. Mientras era su línea y era respetado porque era hijo de la mujer, era hijo de esa mujer. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de historias que se pudieron dar y que los mayas bueno, hay muchos libros y muchos pensadores y muchos que hablan de, bueno, yo lo entiendo así. Pudo ser, y también, claro, eso está en la memoria maya, dice, hubo un tiempo en que no necesitaban tener esos templos tan grandes. Bastaba, el templo era una casa blanca. Ahí estaban los templos, pero no se veía, dicen Mendisbolio. Ahí estaban las pirámides, pero no se veían. Porque hubo un tiempo donde no necesitaban el sacrificio humano, porque el sacrificio estaba ahí sin que saliera la sangre. Porque hubo un tiempo donde no necesitaron grabarlo en las piedras para recordarlo. Porque hubo un tiempo donde todo lo podían conocer sintiéndolo. Y estoy hablando de un tiempo, pero ¿cuántos tiempos no pudieron ser? Por eso es tan interesante
Por eso luego me encanta ver esa, como el Hobbit, ¿no? Que, por cierto, que hace poco una noticia de que sí, de que en Asia, ahí por Java, había una raza de gente así tan chiquita que me acordé de los hobbits. O sea, lo que quiero decir es que todas las historias de los reyes y así, a veces yo veo una película futurista o de historia y digo, ¿es el pasado o es el futuro? Tengo que observarla. Porque creo que el arte nos habla de lo que pudo ser. Claro. Uh-huh. Y bueno, esta clasecita chiquita es solamente para abrir nuestra mente a las posibilidades. Es muy bello la forma en la que nos lo compartes porque, bueno, dimensionas el tiempo que ha pasado hasta ahorita uh-huh. para el cambio que hemos tenido o que estamos teniendo ahorita para comunicarnos, ¿no? Uh-huh. Para plasmar cómo somos ahorita. Y, por ejemplo, en esta visita que tuvimos a Cámbaro, pues parte de su lenguaje, ¿no? De plasmar cómo ellos eran antes, dejar como esas esculturas, ¿no? De lo que había, de cómo uh-huh. eran. Y también el tiempo que han pasado y que hemos evolucionado junto con el clima y con la conciencia, ¿no? Y conservar, pues, a dónde vamos, ¿no? Sabiendo uh-huh. de dónde venimos, así planear un mejor futuro, ¿no? Y bueno, esto también se relaciona con nuestro primer video, ¿verdad, Jonathan? Donde casualmente en este siglo pasado, en 1900, influimos demasiado en el planeta y en la extinción de las especies. O sea, en todos lados vemos, y hace 100 años vimos en Acámbaro, hace 100 años el venado cola blanca con unas astas de este tamaño existía aquí. O sea, eso está hablando del tiempo en el que nosotros estamos. Y también nos da idea del tiempo en el que venimos. Por eso esta serie de videos se llama Sexto Sol, porque tenemos la esperanza de que vienen otros tiempos. Muchísimas gracias. Aquí seguimos haciendo contribuciones para nuestro corazón, para el mejor entendimiento de todos y de nosotros mismos. Gracias, Jonathan. Gracias. Bienvenida a este programa que te quieres. Muchas gracias. Gracias por lo compartido. Mi corazón muy contento de estar con ustedes. Gracias, Jonathan.